los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, vamos a orar para que el Señor dirija todo cuanto vamos a tratar en esta noche. Padre bueno que estás en los cielos, nuevamente nos presentamos delante de tu santa y divina presencia para alabarte y glorificarte, pues digno eres, Señor, de toda honra, de toda gloria, y digno eres de todo honor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias porque Él vino a esta tierra y habitó en medio nuestro. Gracias porque en su momento fue llevado a la cruz y Él cargó allí con el pecado de todos nosotros. Gracias porque por Él fue efectuada esa obra de redención tan grande, a la cual nos hemos acogido. Y estamos seguros hoy de que no vamos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu sea quien dirija todo. Úsame como un instrumento en tus manos y a todos que podamos oír tu palabra con fe para que nos sea de provecho. Pedimos todas estas cosas, dándote las gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, ya hemos tratado muchos de estos versículos y estamos al final de ellos. Por lo tanto, vamos a tratar en esta noche versículo 13, hasta ver si nos da el tiempo a terminar este capítulo. Podríamos nosotros titular esta porción desde el versículo 13 hasta el 17 como desafíos a los creyentes en vista del día del Señor. Ya hemos dicho, hemos tratado de manera creo que bastante pormenorizada las razones por las cuales la iglesia, entendemos, no va a pasar por el día del Señor, porque el día del Señor es un día de juicio. La iglesia está esperando a nuestro Señor para que ocurra el rapto de la iglesia sea raptada y llevada al cielo. Pero el día del Señor es un día de juicio para los incrédulos, no para la iglesia. Entonces eso es importante que lo sepamos para que no ocurra lo que pasó con los hermanos en Tesalónica, que Pablo tiene que decirle que no debían conturbarse, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No debían ellos estar turbados, pensando en que ellos estaban ya por las persecuciones a las cuales estaban siendo sometidos en el día del Señor. Aquí vemos, en tanto, un fuerte contraste entre lo que es el futuro de los que han rechazado, lo que dice le dice el apóstol aquí, que ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ellos voluntariamente rechazaron. Pero eso dice aquí, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora bien, aquí tenemos uno de los grandes peros de la Biblia. Los peros de la Biblia son muy interesantes. Pero nosotros, dice el 13, debemos dar siempre gracias a Dios. Aquí nosotros vemos esa expresión tan interesante.
nosotros debemos dar siempre, dice aquí, gracias a Dios. El apóstol reitera muchas veces esa actitud de gratitud que debemos nosotros mantener constantemente. Y si vamos a la primera carta, el capítulo 1 y el versículo 2, vemos que allí el apóstol dice, damos, oiga bien, siempre gracias a Dios por todos vosotros. El apóstol dice que él siempre daba gracias a Dios. Nosotros debemos siempre dar gracias a Dios. A veces tenemos muchas cosas para quejarnos o que nos quejamos, pero las cosas por las cuales debemos nosotros estar agradecidos de Dios superan con mucho las cosas por las cuales nosotros debemos estar entristecidos y estar diciendo, caramba, quejas. No, siempre debemos dar gracias a Dios. También en el capítulo 2, versículo 13, esa primera carta, dice el apóstol, por lo cual también nosotros sin cesar, ¿qué dice? Damos gracias a Dios. Sin cesar, ¿cómo es? Constantemente. Así como debemos orar sin cesar, debemos también nosotros dar gracias sin cesar. Por eso, cuando uno comienza la oración, antes de comenzar a pedir, debemos darle gracias al Señor. Gracias al Señor por tantas cosas que Él ha hecho por nosotros, y luego vienen las peticiones propiamente, ¿verdad? También vemos en el capítulo 3, versículo 9 de esta primera carta, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? ¿Qué acción de gracias? Cuando uno viene y se reúne en la comunión, ese motivo debe existir siempre, acciones de gracias. Son agradables al Señor, acciones de gracias. Hay que mostrar en todo momento gratitud al Señor. En esta segunda carta, el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios. Fíjense cómo el apóstol hasta cierto punto es reiterativo en esa actitud que él espera de los hermanos. Siempre dar gracias. Siempre dar gracias. Antes que cualquier otra cosa, darle gracias a Dios. Y Dios lo toma muy en cuenta. Recordemos aquellos 10 leprosos que el Señor sanó. Y él mismo dijo, solamente uno se devolvió a dar las gracias. Y este era samaritano. Pero él estaba observando, él estaba esperando. A veces vemos que hay que orar porque el hermano está enfermo. Y ora y ora y ora. Después que se sana tú ni sabes. Porque uno no sabe después. Era para orar. Porque lo van a operar. Ore. Lo operan. Entonces, hay que siempre dar gracias al Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios. Dice el apóstol aquí en este versículo, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Qué bueno saber que nosotros somos amados por el Señor. Porque no es que nosotros amamos al Señor, sino que Él nos amó a nosotros primero. Entonces, nuestro amor es reactivo. En vista de que Él me amó, yo respondo amándole a Él. Es un amor reactivo en vista de la manifestación del amor del Señor hacia nosotros. Dice, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí tenemos el motivo por el cual el apóstol aquí está hablando de que deben ellos siempre dar gracias a Dios. Y aquí vemos los dos principios que nosotros debemos tener siempre claros en nuestra mente. Aquí está lo que se llama la elección divina. Dice que Dios haya escogido. O sea, Dios fue el que escogió. Dios es soberano. Él escoge. Pero también vemos la responsabilidad humana, ¿verdad? Dice,
y la fe en la verdad. Él no escogió, dice, desde el principio. Y desde el principio es desde que antes de la fundación del mundo Él no escogió. Entonces, qué motivo de gratitud tan grande para nosotros saber que Él no escogió desde antes que nosotros hubiéramos sido creados, formados. Ya Él nos tenía en su mente. Qué bueno es saber esto. Ahora, decía David Dunlap, un hermano conocido en Estados Unidos, él se pregunta, ¿y qué es la elección? Porque eso ha traído muchos problemas entre los teólogos. ¿Qué es lo que es la elección? Y él responde, la elección es que Dios escogió soberanamente, antes de la fundación del mundo, a todos los que están en Cristo para recibir bendiciones espirituales y el llamamiento a una obra divina. Esas altas bendiciones espirituales fueron propuestas por Dios desde la eternidad pasada para los que son escogidos en Cristo. Cuando una persona cree en Cristo, es contada entre los escogidos en Cristo. Nadie es escogido para pertenecer a Cristo, sino porque está en Cristo por la fe. Pablo lo expresa de la siguiente manera. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice Pablo allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted se ha puesto a pensar en esa oración, o sea, esa frase que acabo de leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, Él no ha sido corto con nosotros. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros para Él? Se habla de, no, yo no estoy a tiempo completo, a la hora. Hay que buscar una gente que se encargue de eso. Yo estoy trabajando. ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Qué usted le está dando, hermanos, al Señor? ¿Qué le está dando? ¿Qué está dando? Usted viene, se siente y se va por ahí, ya entiende que ya usted cumplió. No, mi hermano, el Señor lo dio todo. Él dio a su hijo, eso es lo más valor que Él tenía. Usted se atreve a dar un hijo suyo. Él dio a su hijo por amor a nosotros. ¿Qué entonces nosotros no deberíamos darle al Señor a cambio? Entonces vemos aquí lo que se entiende como soberanía divina. El doctor William Klein, presidente del Departamento del Nuevo Testamento en Denver Seminary, Colorado, añade, Cristo es el principal escogido con mayúsculas. Y Dios ha elegido un cuerpo para ser incluido en Él, o sea, en Cristo. La elección es del cuerpo de la iglesia en Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo su elección. Los que están en Cristo serán su pueblo. Pablo propone la meta de esa elección. En Cristo los escogidos vendrían a ser santos y sin mancha. La elección existe para producir un pueblo santo. Santos y sin mancha. Y usted dice, pero yo cometí mucho pecado. Pero Él nos ve a nosotros santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque nos ve a nosotros a través de Cristo. Entonces, usted dice, no, pero ese hombre no es fácil, yo lo conozco. No. Y usted tampoco es fácil. El problema es que el Señor nos vistió con vestidura de santidad. Y en vista de eso, de lo que Él hizo en nuestro lugar, eso es lo que nos hace a nosotros aptos para estar ante la presencia de un Dios infinitamente santo. Infinitamente santo. Bien, dice
no haya escogido desde el principio para salvación. La palabra salvación viene del griego soteria, que también significa liberación, salvación. Y vemos esta palabra repetirse muchas veces en la Biblia, salvación. Qué bueno saber que nosotros estamos salvos ¿de qué? De la condenación, de la muerte eterna, de la ira que vendrá. Estamos salvos, hemos sido escogidos para salvación. Ahora hay tres aspectos de la salvación. En el pasado, salvo de la pena del pecado. El pecado conllevaba una pena. A veces uno ve crímenes y dice, caramba, pero qué bárbaro, ¿eh? Pues antes de salir, leí ahí, encuentran el sospechoso de la muerte de la señora odontóloga que fue hallada muerta en Santo Domingo, ahorcada y puesta detrás del asiento detrás. Y usted dice, caramba, pero ¿dónde que vamos a llegar? Ahora, usted y yo somos capaces, o sea, nuestra naturaleza caída es capaz de eso y más. Ahora, el Señor nos salvó de la culpa de eso, de la pena que era la muerte eterna, por el pecado. Porque por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos, dice el apóstol Pablo. Entonces, del pasado, de la pena del pecado en el presente, siendo librado del reino y del poder del pecado. Nosotros no estamos, el pecado no reina sobre nosotros, no nos gobierna a nosotros, en la actualidad, en el presente. Entonces, ese proceso está dándose en el presente porque somos salvos, estamos siendo librados del reino y del poder del pecado. ¿Por qué yo no podría cometer un crimen o una cosa que uno dice, caramba, ¿qué pasa ahí? Porque el Espíritu Santo está en mí, en usted, si usted ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo nos controla nuestras debilidades. Por eso hay una lucha entre nosotros, de dos principios que hay dentro nuestro, que son divergentes. La carne y el Espíritu. Y se nos llama a andar no por la carne, sino por el Espíritu. Entonces, eso en el presente. En el futuro, esa salvación habla acerca de lo que va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Una de las grandes cosas que hay en la presencia, cuando estemos en el cielo, es que se acabó el pecado. Se acabó el pecado. ¿Sabe la lucha que uno tiene con el pecado? Y usted dirá, bueno, yo no he hecho nada. Bueno, eso es lo que usted, lamentablemente, engañado por su razonamiento, cree. Pero el pecado comienza en el corazón. Es el deseo, la codicia, el 10º mandamiento, no codiciarás. El deseo malo es ya un pecado, porque el Señor dijo, mire, el que vio a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué pasó? Ya pecó contra ella. O sea que el pecado que usted no lo ha llevado a cabo, no se ha manifestado en obra, pero ya está el deseo. Ya eso es suficiente como para uno ir al infierno. Si fuera por esa razón que yo no peco, yo cumplo la ley. Entonces qué bueno cuando estemos en el cielo, ya se acabó esa lucha del pecado. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí para los estudiosos, esa expresión santificación por el Espíritu parece referirse claramente a la obra inicial del Espíritu Santo de separarnos para Dios. ¿Sabe que hay cuando uno se arrepiente de su pecado y por la fe recibe a Jesucristo, actúa el Espíritu ahí, separándonos para Dios? Esa es la santificación posicional. Yo ya soy santo, no porque yo me porto bien, porque yo no hago maldad, sino porque el Espíritu me llamó aparte, me puso aparte, por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces parece más bien,
cuando habla de santificación por el Espíritu, esa obra inicial del Espíritu de apartarnos para el santo, quiere decir puesto aparte, y dice, y fe, y la fe en la verdad. Aquí vemos entonces lo que es la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es la fe en la verdad, tal como se encuentra en el mensaje del Evangelio, de la persona y de la obra de Jesucristo. La fe es a mí que me corresponde, a usted ponerla en ejecución y tiene que dar ese paso de fe que me corresponde a mí y a ti darlo en su momento. Termino con una cita de Warren Wiersbe que dice: es peligroso involucrarse en especulaciones ociosas acerca de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Ambos se enseñan en la Biblia. Sabemos que la salvación es de Jehová, Jonás capítulo 2 versículo 9, y que los pecadores perdidos nunca podrán salvarse a sí mismos. Debemos admitir que hay misterios para nuestra salvación, pero podemos regocijarnos de que hay certezas en las que podemos descansar. No debemos usar la doctrina de la elección para dividir a la iglesia o perturbar a los débiles, sino para glorificar al Señor. Siempre el Señor es el motivo de la gloria. A Él sea la honra, la gloria y el honor. A propósito de eso, fíjense, en la iglesia como está reunida en esta noche, hay solamente una gloria que debe resaltarse. ¿Cuál es? La gloria del Señor, la gloria de Cristo. A veces comentamos que ya las mujeres, bueno, ¿qué podríamos decir? Vamos a decir, las mujeres de la iglesia moderna hoy día no saben muchas por qué razón tienen que cubrir su cabeza. Porque es un capítulo que los predicadores, y me voy a incluir, le sacamos el cuerpo. 1 Corintios capítulo 11. Pero entre otras cosas, el motivo por el cual una mujer debe cubrirse cuando la iglesia está reunida es para que cubra su gloria, que es su cabello, y lo único que resplandezca sea la gloria de nuestro Señor. Versículo 14 dice: a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se presenta el llamado mediante la proclamación de las buenas nuevas. En el versículo anterior tenemos el hecho de que ellos habían sido escogidos desde el principio. Pero recordemos, no somos salvos por elección, sino por la fe en Jesucristo mediante la predicación del Evangelio. Fíjense si es importante la predicación del Evangelio, porque la fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír por la palabra. Vemos con cierta frecuencia, tan cierta y tan frecuente que ya preocupa, que viene un hermano y lee una porción y comienza a hacer todos los cuentos que le ocurren. ¿Te has dado cuenta de eso? Y la historia, y una vez, y yo cuando antes, y Napoleón, y 20 historias de que yo qué cosa, y puede durar una hora. Pero yo a veces le digo a la esposa mía: no se predicó el Evangelio, porque el Evangelio es la palabra, y la palabra es la que produce fe salvadora en el pecador, y es de beneficio a la grey. Yo no vengo, por ejemplo, a hablarle de medicina, porque eso es mi trabajo, y además eso no le va a producir ningún bien espiritual a nadie, a ustedes, a la iglesia reunida. Por lo tanto, tiene que ser la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La elección significa que Dios, habiendo previsto nuestra fe, ha hecho todos los planes necesarios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, el cual los llamó, dice, mediante nuestro Evangelio. Podemos observar
en este versículo que el creyente no solo participa de la bendición. Yo soy salvo. Que, como diría nuestro amado don Pablo, está bueno. Dios, pero usted salvarnos. Dios, pero queremos más de ahí. Pero no solamente significa que hemos sido salvados, ¿verdad? No solamente habla de esa bendición, sino que somos llamados a alcanzar, oiga bien, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo concreto y es mucho mayor que el concepto general de la bendición. Somos hechos, mi hermano, oiga bien, una noticia buena, muy buena, sumamente buena. Somos hechos herederos de Dios. ¿Y qué más? Coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted sabe lo que significa esto? Si yo fuera heredero de, bueno, ¿qué le digo yo? John, bueno, no me puedo poner tan grande como decir los Rockefeller. Voy a decir, si yo fuera heredero de Félix, que tiene ya, yo me siento bien porque no sé cuántas tareas que él tiene de tierra, esas cosas. Porque estoy heredando significa que yo no lo trabajé. Eso me viene. Pero imagínense lo que es ser herederos de Dios y junto con Cristo, coherederos con Cristo. Usted se ha puesto a pensar eso. Cuando uno lo piensa, se da cuenta que señor, uno es mal agradecido. Usted se da cuenta que hay muchos motivos por los cuales está dándole gracias constantemente a Dios. Pero no lo que está en lo de uno. Por el mundo no tiene la mente. Necesitamos aquí. Y va, hermano, termina que yo tengo algo que hacer, oficio. Vamos a hablar de las cosas del Señor, que sea media hora. Pero para ver noticias hay cosas, dura muchísimo, ¿verdad? Y ahora yo estoy mirando ese reloj y no sé realmente si ando bien. Bueno, alguien decía, ¿qué contraste entre la iglesia y los seguidores del anticristo? Nosotros hemos sido salvos por creer en la verdad. Ellos están condenados porque creyeron una mentira. Nosotros hemos creído en las buenas nuevas del Evangelio. Ellos creen las falsas promesas del diablo. Nosotros hemos sido escogidos para gloria. Ellos están destinados al infierno. Hemos hecho una buena elección, hermano. ¿Qué usted cree? Estamos ganando. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa expresión, así que, es lo que se llama técnicamente una conjunción coordinante o inferencial, que podría equivaler a entonces. En consecuencia, en vista de todo lo que se ha dicho arriba, ¿qué pasa? ¿Estad firmes? ¿Estad firmes en vista de todo eso? Aunque ellos no estaban en el día del Señor y nunca podrían estarlo porque no habían sido designados para ira, sino, como dice claramente aquí, para alcanzar salvación, todavía ellos, como todos los creyentes en la era de la iglesia, incluyéndonos nosotros hoy día, estamos viviendo una época en la que el misterio de la iniquidad siempre está en acción. En este sentido, en vista de que el misterio de la iniquidad está en acción, aquí tenemos todavía el texto de lo que fue nuestro aniversario. Habla del cuidado que hay que tener porque el misterio de la iniquidad está en acción. En vista de eso, existe un peligro actual hoy día del engaño y de una apostasía creciente. Dijimos que Satanás no se preocupa tanto porque uno caiga en un pecado sexual, por ejemplo, que es para el creyente eso es lo más grande. Fue infiel. Esa es la carne de nosotros, que le gusta la maldad. ¿Sí? Porque es que la carne no se arrepiente. El viejo hombre que le damos a Adán, él no se arrepiente, no mejora. Él sigue igualito.
y está con sus deseos, sus pasiones, con nosotros. Y eso es muchas veces lo que hace que uno peque en cosas de ese tipo, pecado de la carne. Y se lo atribuimos a Satanás, que con todo no podemos atribuir al pobre todo. Son pecados de nosotros. Porque cuando el Señor Jesucristo le hablaba de eso, decía que de vuestro propio corazón salen que los malos pensamientos, los adulterios, la ira, todo eso viene de nosotros, no del diablo. El diablo sobre todo quiere trabajar en la mente de nosotros. Y viene el engaño. Quiere engañarnos. Por eso es que el creyente debe ser un estudioso permanente y minucioso de la palabra. Porque ese va a ser la piedra de toque. Con eso que tú vas a decir, no, eso no es del Señor, porque no va acorde con la palabra. Satanás, que es un estratega, cuando tentó a Eva, ¿qué es lo que le dijo? Con que Dios os ha dicho, eso es lo que él quiere. Vamos a ver si es verdad que tú sabes. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Él no es burdo. Tenemos el concepto de Satanás que nos viene de una idea popular del pueblo llano, y de que Satanás es feísimo y así grotesco. No, Satanás es brillante. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ya le dijo, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol, de la ciencia del bien y el mal, nos dijo Dios que no comáis de él ni le toquéis. Ya le agregó eso que el Señor no le había dicho. No se sabía bien la lección. Por lo tanto, hermanos, hay que conocer bien la palabra. Cuando Satanás tentó al Señor, el Señor no le dijo, hey, espérate, yo soy el Hijo de Dios. Él no le dijo eso. Él lo que cogió la palabra y dijo, escrito está. Escrito está. Y le dio la palabra. Y la palabra, que es una espada de dos filos, ¿qué hace? Que penetra. Y diciendo que los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esa espada que uno se va a defender. Entonces, estad firmes, no dejes que te engañen. La palabra firme habla de estabilidad, en contraste con ser sacudidos o perturbados, como él le dice en el versículo 2 del capítulo 2, cuando le habla de que no os conturbéis, no deje que se perturben sus pensamientos, manténganse firmes, aférrense a la verdad. Para mantenerse firme hay que aferrarse a la verdad, pero la verdad hay que conocerla y hay que defenderla. Aférrate a la verdad. Dice, y retener la doctrina. La palabra doctrina viene del griego paradoseis, que también se puede traducir como tradiciones. Ahora, como decía William Kelly, las tradiciones que el apóstol exhortó a la iglesia que retuvieran era la verdad conocida y poseída. Era la que hemos oído desde el principio. Lo que viene después no tiene autoridad divina alguna, aunque sea tan antiguo y venerable. Nosotros tenemos que retener la doctrina. No, historia de uno que dice por allá, yo vi. Ahora han cogido con ver muchísimas cosas. No, eso no es doctrina. Eso no hay que retenerlo. Es la palabra, la doctrina bíblica. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y la misma Iglesia Ortodoxa ponen gran énfasis en las tradiciones que se han transmitido desde los primeros siglos hasta ahora. Van transmitiéndose y son muy antiguas muchas de ellas. Y eso no importa que esas tradiciones contradigan la Biblia, porque tienen, según el concepto de ellos, el mismo nivel que la palabra. Por ejemplo, ellos tienen tradiciones tales como la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué sabe? ¿Qué habla esa doctrina? Por ejemplo,
Cuando uno participa de los símbolos, ellos dicen que ahí está el cuerpo del Señor. Fíjense que vamos a usar la palabra, ¿verdad? El laico, o sea, el asistente, el fiel, el que asiste a la iglesia, toma la hostia. Eso representa el cuerpo del Señor, o sea, es el mismo cuerpo del Señor que estaba comiendo. Ahora, no participa del vino, el vino lo toma el sacerdote que oficia, él no le da vino a los otros. Pero ellos enseñan que ese vino es la misma sangre del Señor. Eso se llama transustanciación. Naturalmente, cuando uno lo quiere validar con la palabra, se da cuenta que no tiene sostén, no se puede sostener por la palabra, es una tradición. También tenemos la tradición de la llamada Inmaculada Concepción de María. Ellos entienden y enseñan que María nació sin pecado concebida. Ella fue concebida sin ningún pecado, naturalmente. Están elevando a María a la condición de una diosa. Porque el único que fue concebido sin pecado es el Señor, que no conoció pecado. Él adoptó un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado. Pero María no. La Biblia no habla de que María tuviese una inmaculada concepción. Sin embargo, eso se enseña. También está rezar a los santos. Eso tampoco tiene sostén bíblico. El único que es digno de adoración, del que uno le dirija la palabra en oración, es el Señor. Solamente ellos entienden que los santos son mediadores. Por eso dicen, búscate un santo bueno, para que él te medie con Dios. Pero la Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Entonces, tú elevar a un santo cualquiera a esa categoría es contradecir lo que la palabra enseña. También tenemos el purgatorio. El purgatorio es un lugar intermedio. Nadie pasa directamente, una vez muere, de esa condición a estar en el cielo. No, tiene que pasar por un proceso en el cual se va purgando esos pecados. Pero eso es una blasfemia. Porque la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue una obra perfecta, que quitó todos y cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, yo no tengo, ni usted, ni yo, ni nadie que ha puesto su fe en el Señor tiene que pasar por ningún periodo intermedio. Sino que, como dice el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Y así tenemos una serie de llamadas tradiciones que la Iglesia católica sobre todo mantiene, pero no tienen ningún asidero bíblico. Entonces, nosotros debemos estar firmes y retener la doctrina. Ese es William McDonald. Este versículo se usa en ocasiones para justificar las tradiciones de iglesias o líderes religiosos. Pero toda tradición que sea contraria a la palabra de Dios es carente de valor y es peligrosa. Si se aceptan las meras tradiciones humanas como iguales a la Biblia, ¿quién decidirá qué tradiciones son correctas y cuáles no? ¿Quién va a decir? Nosotros nos aferramos a la doctrina, a la Biblia, única y exclusivamente. Por lo tanto, estad firme y retened. Están en lo que se llama el tiempo presente continuo y están en el modo imperativo. Dice retened, dice estad firme. Por lo tanto, son mandatos, son mandamientos del Señor. No es opcional. Se nos manda a estar firme y a estar reteniendo constantemente la doctrina de la fe. Dice, sea por palabra o por carta nuestra. Eso contrasta con lo que ya le había dicho en el versículo 2.
de lo que habían hecho esos falsos maestros. Allí en el 2 del capítulo 2 dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Pero aquí Pablo le dice, sea por palabra o por carta nuestra. Tiene que ser con la autoridad apostólica que él tenía, no con falsas cartas y falsas palabras que se le atribuían a él. Bien, hermano, vamos a dejarla hasta acá. Vaya pensando en todo esto. Y recuerde, hermano, que el Señor está cerca. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por la hermosa oportunidad que tú nos brindas en esta noche de presentarnos delante de ti, abrir tu palabra y meditar en ella. Y nos damos cuenta de cuán hermosas son ellas, son tesoros preciosos. Gracias, Padre, porque son una fuente de luz en medio de la oscuridad que nos envuelve. Gracias por tu palabra, gracias, Padre, por estos buenos momentos que hemos pasado considerándola. Rogamos que sean de provecho para nuestras vidas y nuestros corazones. Pedimos todas estas cosas, dándote la gracia por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.